Hoy les traigo Uma y el agua de mar. Es un cuento que narra la aventura de una niña aymara que debe realizar un largo viaje en busca de agua de mar para invocar las lluvias en la alta cordillera. Había una vez una niña que se llamaba Uma. Ella vivía en un pueblo muy alto en la cordillera, lejos de las ciudades, lejos del mar. Su paisaje eran las cumbres siempre nevadas, los cerros de cactus inmóviles, las quebradas de piedra rojiza, la pampa interminable donde el sol se ponía cada tarde. Uma vivía con su mamá y su abuelo. Todos los días, después de la escuela, salía acompañada de su perro a pastear los corderos a los cerros altos, donde crecían los pastos más verdes. Ahí, mientras los animales comían, ella jugaba y miraba cómo las montañas cambiaban de color a medida que pasaban las horas. Cuando las sombras comenzaban a alargarse, Uma sabía que era tiempo de volver a casa y que se iba a ir por el sendero bailando, cantando, siempre contenta. Uma era muy feliz en su pueblo, entre los cerros, pero guardaba un sueño en secreto. Ella quería ir al mar. Los otros niños le habían contado que el mar era inmenso, mucho más grande que el desierto, y que en sus aguas se escondían animales rarísimos. Decían que nunca se estaba quieto, que había olas grandes como montañas y que cuando rebotaban en la orilla salía una espuma blanca que se podía tomar con las manos. Como en su casa siempre había mucho que hacer, Uma y su familia nunca salían muy lejos. Ella tenía que ayudar a su mamá y a su abuelo, y la verdad no le importaba. Le gustaba estar ahí. Se entretenía cosechando choclos, regando las eras y buscando pasto para los animales. Pero a veces, cuando estaba ocupada en cualquier cosa, se imaginaba que iba al mar y se decía a sí misma: algún día lo lograré. Una tarde, cuando Uma llegó a su casa, su madre salió a recibirla como siempre lo hacía, para encerrar a los corderos en el corral e invitarla a comer a la cocina. Pero esta vez tenía una mirada seria y pensativa. Mientras le servía un plato de caldo humeante, su mamá le dijo: «Uma, como te habrás dado cuenta, el pasto escasea para los animales y el río casi no trae agua. No ha llovido hace meses. Todos estamos muy preocupados. Por eso, alguien debe ir a buscar agua de mar, para que tu abuelo pueda ofrecérsela a los cerros que traen las nubes de lluvia. Yo no puedo ir, debo quedarme para cuidar del abuelo y los animales. Sé que es muy lejos, pero creemos que tú ya tienes edad suficiente para hacer ese viaje». Mientras su mamá hablaba, Uma no podía creer lo que estaba escuchando. Quería gritar de alegría. Y cuando su mamá terminó, ella saltó de la silla, la abrazó con fuerza y le dijo: «Gracias, mamá, claro que iré y traeré el agua de mar. No te preocupes». Al día siguiente, antes del amanecer, Uma se despidió de su madre y de su abuelo y partió con su perro y una llama de carga, caminando hacia el mar. Su abuelo le advirtió que el camino era largo y difícil, pero que no se perdería si seguía siempre al sol. Él le indicaría la ruta. Y así lo hizo. Uma caminó y caminó todo el día sin detenerse. Mientras andaba, conversaba con su perro y la llama, y en su juego ellos le respondían con voces que ella les inventaba. Así las horas pasaron rápido, tan rápido que sin darse cuenta ya llegó la noche y debía descansar. Su mamá le había preparado maíz tostado, carne asado y pululo dulce. No podía ser mejor comer mirando las estrellas al lado del fuego. Uma se durmió esa noche
y sintiendo que era la niña más afortunada del mundo. Así pasaron 4 días de ardua caminata a través del desierto, hasta que, al fin, Uma llegó al mar. Desde la altura, se detuvo sorprendida a admirar el océano. Sí que era enorme, no lo había imaginado así, pese a las descripciones de los otros niños. Era mucho más grande y tan bello que no le cabía el pecho de tanta emoción. Corrió por las dunas a toda velocidad, seguida de su perro y la llama, que también corrían un poco desconcertados por la pendiente de arena. Y cuando llegó a la orilla, se sacó las hojotas y sin pensarlo, siguió corriendo hasta que el agua la cubrió hasta la cintura. Recién entonces se acordó que no sabía nadar y retrocedió hasta la orilla, donde su perro la llamaba ladrando. Y ahí se quedó, contemplando el horizonte, sintiendo la arena en sus pies mojados, la fuerza de las olas en sus tobillos, la inmensidad del azul del mar. Uma pasó mucho rato investigando las curiosidades del mar. Descubrió los cochayuyos que se mecían al ritmo de las olas y las pulgas de mar que salían por unos hoyitos cuando retrocedía la marea. Encontró conchas de machas, largas, blancas, y conchas de ostión rosadas, como las plumas de los flamencos. Vio como debajo de las rocas se escondían cangrejos y crecían las anémonas, y como las pocitas nadaban unos peces verdes diminutos. Y lo más increíble, vio el atardecer del mar, cuando el sol se escondía en el agua en vez de en la tierra, como lo hacía en su pueblo. Al día siguiente, luego de echar un poco de agua de mar en el cántaro que su abuelo le había entregado, Uma lo envolvió cuidadosamente en su agüello, lo cargó en la espalda y se despidió del océano agradeciéndole y pidiéndole que esa agua que se llevaba le trajera lluvia a su pueblo. Tras varios días de caminata, junto a su perro y su llama, Uma llegó al fin de vuelta a su casa. Su madre y su abuelo la fueron a recibir con un gran abrazo. «Felicidades, hija», le dijo su madre. «Gracias a ti volverán las lluvias», le dijo su abuelo. «Eres muy valiente. Iremos ahora a la cima de la montaña más alta a hacer el pago». Los tres juntos subieron la montaña. Cerca de la cumbre, el abuelo tendió un aguayo. En el suelo puso en las hojas de coca, chicha de maíz, sahumerio de coa y una caracola y el agua de mar. Todos se pusieron de rodillas mirando los cerros. El abuelo dispersó el humo de coa en todas las direcciones y luego comenzó a verter chicha y hojas de coca sobre la tierra. Mientras repetía estos gestos una y otra vez, iba susurrando unas palabras en lengua aymara. Uma no las entendía completamente, pero sabía que el abuelo agradecía a la Santa Tierra, Pachamama y los Malkus tutelares. Les pedía lluvia para que fuera abundante la cosecha, crecieran los pastos y se multiplicara el ganado. Al final, el abuelo lanzó el agua de mar en dirección a las cumbres más altas. Después se fueron en silencio, caminando hasta la casa. A la mañana siguiente, Uma se asomó por la ventana y vio gruesas nubes grises cubriendo las cumbres de los cerros. «¡Viene la lluvia!», gritó mientras salía de la casa. Entonces miró al cielo. Unas pequeñas gotas cayeron sobre su cara. Uma sonrió y susurró bajito: «Gracias, mar». Y en ese momento se puso a llover. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este cuento está basado en un antiguo ritual aymara.